Polución si se hacen las cosas pues de manera diferente. Pero antes vamos a darle la bienvenida al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, porque hoy se anunció una medida muy importante para deshacinar, por lo menos relativamente, los penales en medio de una coyuntura donde pues estos sin duda pueden convertirse en un foco infeccioso del coronavirus. Ministro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad de poder explicar esta medida. Cuéntenos el sentido precisamente de esta medida y cuál es el criterio para seleccionar, por decirlo así, aproximadamente a 3.000 internos vulnerables? Sí, efectivamente, el día de mañana se va a publicar un decreto supremo que lo que hace en términos concretos es simplificar al máximo y acelerar todo el proceso de gracias presidenciales a cargo de la comisión que va a evaluar un conjunto de casos conforme a determinados criterios y le va a proponer al señor presidente de la República los indultos respectivos en el marco de esta pandemia del coronavirus. Los criterios, sí, básicamente tienen que ver con, primero, las mamás con hijos menores de 3 años que viven en el penal con ellos, las gestantes, los adultos mayores, es decir, más de 60 años que no se encuentren en la lista de exclusión de delitos graves, los enfermos y los que cumplen su condena en los próximos 6 años. Esos son los criterios que se van a utilizar para poder evaluar los casos que se sometan a consideración de la comisión. ¿La comisión en cuánto tiempo es que va a emitir su respuesta? Estamos contra el reloj, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Recordemos que el antecedente, uno de los antecedentes de este tipo de comisiones fue la comisión Lancier, que se demoró 3 años en calificar 500 o en recomendar 500 casos aproximadamente, pero obviamente eso no está dentro de nuestros parámetros ni nuestros objetivos. La comisión va a proceder rápidamente y por eso es que se emite esta norma para acelerar y simplificar los procedimientos, ¿no? Ahora, la categoría, por decirlo así, de quienes están en prisión por incumplir pago de alimentos, ¿qué ocurre con ellos especialmente? Porque sabemos pues que son un porcentaje importante, ¿no? Sí, es un porcentaje importante, tiene la norma de vigencia 5 días y efectivamente, gracias a la colaboración de los delegados, de los internos, propios internos y de los centros penitenciarios, es que se vienen acogiendo, como ustedes podrán apreciar en las noticias, en diversos penales del país. Ya están egresando un conjunto de internos y en solo 5 días ya estamos llegando ya a la cifra de 100 internos, solamente en 5 días. Esperamos que sigan egresando y cumpliendo con sus deudas con la finalidad de cumplir el objetivo de la norma, ¿no? Ahora, por supuesto llama la atención, pues usted acaba de puntualizar que están excluidos quienes están acusados pues de delitos graves. Nos gustaría que elabore sobre la materia porque claro, hay políticos, ¿no?, que evidentemente han ocupado el centro de la noticia antes que llegue pues esta pandemia y que están solicitando esa medida. En el caso del ex premier César Villanueva esto ya se dio, pero pues están los casos de Susana Villarán hasta los de Keiko Fujimori, pasando por el propio Alberto Fujimori. Ya, ahí muchas gracias por la pregunta porque me permite orientar a la ciudadanía en un criterio clave, ¿de acuerdo? Hay aproximadamente 97.000 internos en nuestro país, ¿de acuerdo? De esos 97.000, 35.000 son procesados y el resto son sentenciados, ¿de acuerdo? El Poder Ejecutivo, cuando evalúa indultos en función de estos criterios, solo puede evaluar en función de los sentenciados, no en función de los procesados, es decir, de este universo de 35.000. ¿Esto lo resuelve quién? Lo resuelve el sistema de justicia en cada caso concreto y a petición, obviamente, del impulso del Ministerio Público. Bien, importante aclaración. Digamos, para cerrar este tema un poco, evidentemente estamos en una batalla en el día a día contra el reloj, como lo decía, pero seguramente que su despacho está explorando, digamos, hacer más intensivo el uso de los famosos grilletes electrónicos, que de intensivo, pues por diversas circunstancias no ha tenido nada. Ya, ahí esa es otra buena pregunta. Muchas gracias. Excelentes las preguntas que nos permite aclarar lo siguiente. Siempre se ha dicho que el Poder Ejecutivo utilice los grilletes electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar lo siguiente, que quien ordena, ¿de acuerdo? Quien ordena la utilización de un grillete electrónico es el juez. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos unilateralmente decidir que un interno utilice un grillete electrónico.
Es el juez el único que tiene que ordenar esa situación. ¿De acuerdo? Esto es bueno aclararlo porque está dentro de sus competencias constitucionales de los jueces. Bien. Hay 5 fallecidos, si no me equivoco, ya por el lado de trabajadores del INPE, lamentablemente. Mire, ahí me permite aclarar lo siguiente. En primer lugar, reconocer, valorar al extremo, agradecer y lamentar, ¿no?, que hayan trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario que han fallecido en el marco del servicio. Sabemos que esta es una pandemia altamente contagiosa. Se están haciendo todos los esfuerzos para poder proteger su vida y su salud, pero lamentablemente nos encontramos en una situación a nivel nacional, digamos, por las características que ustedes ya conocen. Al momento hay 113, ¿de acuerdo? 113 trabajadores que son positivos, que han sido declarados positivos oficialmente. De estos 113, 83 están en su casa siendo monitoreados. 11 están en hospitales siendo tratados, públicos o privados. 6 están en la Villa Deportiva Panamericana y 4 han fallecido. 3 en el ejercicio del servicio y 1 como parte de una licencia, digamos, desde el primer día de la pandemia, pero obviamente es un trabajador del INPI. Son 4 los fallecidos, lamentablemente, de los trabajadores penitenciarios. ¿Cuáles son los focos que más le preocupan en términos de los espacios penitenciarios? Sabemos que hay muchos o varios penales que son realmente hacinados. Se ha hablado incluso en los últimos días de las condiciones, pues, de las carceletas, ¿no?, del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía, pero en penales en sí, ¿cuáles son los que más preocupan? 3 focos. En penales hay 3 focos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tenemos 68 penales. De los 68 penales, en 58, vamos a decirlo así, entre comillas, están libres del virus. ¿Por qué digo entre comillas libre del virus? Porque no es un término, digamos, médico, pero que sí responde a la observación clínica de los propios penales, ¿de acuerdo? En 58. En los otros 10, de los penales que, digamos, hay una preocupación, son 3, Callao, Cañete y Chimbote, en esos 3 penales. ¿De acuerdo? En Callao fue el penal 0, es decir, el paciente 0 surgió en penales en el penal de Sarita Colonia del Callao. Ese penal actualmente está controlado. ¿Qué significa esto? Que luego del tratamiento que ha dado el Ministerio de Salud y luego de todas las medidas administrativas que se han dado para convertir ese penal y descomprimir la población penitenciaria, no ha habido ya en el último tiempo internos que han egresado del penal para ir a un hospital. Bien. Ministro, hoy la Presidencia de la República ha alertado que los mensajes que están circulando en redes sociales sobre supuestas ampliaciones de la cuarentena y cuáles serían los detalles de estas supuestas ampliaciones son falsos. Evidentemente, pues será el Presidente de la República el que anuncie cuál es la decisión. Pero ¿qué podemos ir adelantando de lo que el país tendrá que vivir a partir de la próxima semana, cuando se supone estaría, pues, terminando el periodo de cuarentena? Bueno, es una decisión, como tú bien lo has dicho, que el señor presidente la va a anunciar y la va a explicar al detalle en su oportunidad, ¿no? Eso está siendo justamente objeto de evaluación. Lo que siempre se ha dicho y se reitera es que es a partir de la evidencia científica y digamos, de los comandos operativos respectivos, que con esos insumos y la evidencia científica se toma una decisión. Pero eso te rogaría que pueda ser explicado, ¿no?, y anunciado, y va a ser así seguro por el señor presidente de la República, ¿no? Está bien, pero por favor, para cerrar, ¿qué nos puede decir brevemente o puntualmente de lo que es la evaluación de la situación? Porque eso sí, sin duda, pues algo nos podrá comentar, ministro. Bueno, la situación sigue siendo compleja, ¿no? Los últimos reportes que hemos podido tener, hay dificultades de todo tipo. Como bien hemos señalado, a lo largo de todo este día 30 y hasta el día 38, hay algunos focos importantes a nivel nacional, ¿no?, sobre todo en la zona norte, como se han venido, todo lo que estoy diciendo ya es conocido por los medios de opinión pública, pero es importante que sigamos, el señor presidente ya lo ha enfatizado, que el virus se transporta con nosotros. Si nosotros nos seguimos desplazando, si no tomamos las medidas de precaución, si no utilizamos las mascarillas, si no tomamos las medidas de higiene, si nos seguimos conglomerando,
lamentablemente vamos a infringir las reglas de aislamiento y vamos a lamentablemente acercarnos a situaciones que no deseamos, como en otros países donde han habido miles de muertos y están habiendo miles de muertos. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Ejecutivo para garantizar la vida y la salud de todos los peruanos y las peruanas en esta guerra contra el coronavirus. Compleja situación, efectivamente. Gracias, ministro de Justicia Fernando Castañeda, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir con nosotros. Vamos a ir a una pausa y, como les adelanté, vamos a regresar también con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Bueno, como lo comentábamos, hoy se celebra el Día de la Tierra en circunstancias extraordinarias e incluso, diríamos, en medio de toda la complejidad y el desafío del caso, aleccionadoras. Vamos a hablar en unos minutos más con la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, sobre la materia, a quien queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Pero de todos modos queremos iniciar preguntándole su evaluación del estado, pues, de la cuestión en torno a la emergencia en este punto. Estamos hablando de ya casi 20.000 casos diagnosticados, 19.250.000 y bueno, ya hemos superado pues los 500 fallecidos, casi 550. ¿Qué nos puede comentar, dado que además usted ha estado pues muy por delante en hechos incluso como los de Huarochirí y está pues muy al tanto de las discusiones dentro del gabinete? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que nada lamentar cada fallecido que existe, cada persona cuenta para nosotros. Y estamos haciendo todo lo que estamos haciendo porque hemos decidido priorizar a las personas, priorizar la vida. Somos perfectamente conscientes que este es un esfuerzo muy grande y, como lo dijo el presidente en su momento, esto no es unos 100 metros, esto es una maratón, esto es una carrera de largo aliento. Ya lo habíamos dicho también semanas atrás, lo ha dicho el ministro de Salud, el propio presidente de la República, el premier. Estamos en la etapa más difícil, más complicada, donde los números están subiendo de personas contagiadas, donde también están incrementándose las personas fallecidas y donde tenemos que ser aún más fuertes, más estrictos en el cumplimiento de las medidas de aislamiento social, todo el conjunto de medidas que hemos tomado, porque lo que queremos es justamente llegar a doblar esa curva, a lograr tener un control y que ya empiece a descender. Somos conscientes que hay muchas personas que realmente han entendido la gravedad de esta situación y que cumplen con las medidas, pero hay otras que todavía no, que todavía se exponen, ellas, y nos exponen a otros también. Y por eso es que tenemos que seguir con el mensaje más importante, que es quédate en casa. El aislamiento social sigue siendo la medida más importante que tenemos que asegurar. Salir solamente en casos estrictamente necesarios. ¿Ya se encuentran, ministra, digamos, relacionamientos de causa y efecto más directos? Porque ya vemos herramientas como las del mapa de calor de salud, estudios incluso independientes y demás. Se encuentra una relación, y el presidente lo dijo hace algunos días, ¿no? Porque claro, estamos acercándonos a los 20.000 casos diagnosticados y muchos, un buen porcentaje de estos, se han producido estos contagios mientras se desarrollaba la cuarentena. ¿Hay un relacionamiento específico, ubicado, entre la aglomeración de personas y el actual número de casos de contagio que vemos ahora? Sí, efectivamente, yo creo que la tecnología, el uso de la información nos está permitiendo tener mejores herramientas también para poder focalizar las acciones como gobierno, como sociedad, en determinados lugares, ¿no? Una de las cosas que se ha visto es que donde menos se han respetado las normas del aislamiento social es donde tenemos quizás la mayor cantidad de casos. Eso lo vimos en un primer momento a nivel de las regiones, ¿no? Donde teníamos la mayor cantidad de contagiados, era justamente donde teníamos las mayores, la observación de personas que no cumplían con el aislamiento social.
pero también lo tenemos aquí en mercados, ¿no? En algunos lugares donde la gente se ha concentrado, donde vemos el movimiento de gente y lo podemos saber a través de los celulares, a través de mucha información, es donde también se ha incrementado la tasa de contagios y siempre va a estar asociado también a la tasa de mortalidad, porque hay una vulnerabilidad de los pacientes más críticos y finalmente lo que necesitamos lograr es que la gente entienda que esta es una enfermedad que no respeta posición, condición económica, no respeta color de la piel, no respeta nada. Si bien afecta a las personas más vulnerables como los adultos mayores, también hemos visto casos de jóvenes que han fallecido. Y además, todos nosotros somos potenciales portadores del virus. Por eso es que en este caso, todos y todas tenemos que guardar las medidas de aislamiento social. Lo que usted señala también nos puede ir anunciando que vamos a, porque evidentemente, ¿no? La cuarentena no sé si se levante finalmente la próxima semana o no. Entiendo que incluso pues ahora mismo se siguen discutiendo, como es lógico, las medidas del caso, pero se está adelantando ya dentro de la estrategia del Ejecutivo entrar, por ejemplo, a ajustar con mayor fuerza precisamente donde se vean espacios infecciosos o lo que los gringos llaman hotspots. Vamos eventualmente a entrar a eso, por ejemplo, a hacer una trazabilidad más agresiva, una política de diagnósticos y pruebas más agresivas en determinados barrios o distritos alrededor de ciertos mercados que ya son reconocidos como focos infecciosos, por ejemplo. ¿Eventualmente vamos a ir entrando a esa etapa? Sí, definitivamente el contar con información nos puede permitir focalizar las actividades en determinados lugares. Entonces, si claramente tenemos la información de que en un lugar se está produciendo una concentración por la existencia de un mercado o alguna actividad determinada, se puede focalizar el trabajo de la policía, de las autoridades, para lograr que la gente no se aglomere, no se junte en un determinado lugar. Hoy día veíamos algunas fotos donde el ejército, por ejemplo, ha pintado recuadros para que los comerciantes en el mercado puedan poner sus cosas y tienen una separación adecuada entre un puesto y el otro, donde va a estar la gente. O sea, hay muchas medidas que podemos tomar justamente en esta línea de prevenir el contagio, y esas medidas de prevención nos pueden ayudar también a pensar en cómo cambiamos ciertas conductas, ciertos hábitos que tradicionalmente hemos tenido, y ahora, aprovechando que hoy día es el Día de la Tierra, repensar, invitarlos a todos ustedes a repensar la forma como nos hemos conducido en el planeta, cómo hemos llevado la relación con la naturaleza, y creo que esta es una buena oportunidad para convertir a la pandemia en esa forma de repensarnos como seres humanos, como ciudadanos de esta casa común, y mirar de una forma diferente de cómo hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, estas aglomeraciones en los mercados son una cosa que tenemos que corregir. La vida ya no va a ser la misma. Efectivamente. Ahorita incidimos un poco más en el Día de la Tierra, que nos interesa, por supuesto, muchísimo, pero ¿qué nos puede decir de lo que son la situación ahora mismo de las famosas camas UCI, ¿no? El gobierno ha estado monitoreando muy de cerca, ¿no?, esta situación. Sabíamos que había, pues, por supuesto, un déficit, y sabemos además que las camas UCI no son las camas nomás, y no son solamente las camas y los ventiladores, es el personal incluso especializado, ¿no?, que tiene que estar prácticamente haciendo una guardia permanente, porque esta es una neumonía que en muchos casos se complica de una manera violenta y virulenta prácticamente de un momento a otro. Para terminar esta parte de la conversación, ¿cuál es? Y es evidentemente ese es el eje sobre el cual un gobierno dice si va relajando las condiciones de cuarentena o no. Es decir, que no colapse esa parte del sistema de salud que se encarga de atender, pues, a los más necesitados en este caso. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno en este punto sobre la ocupación y disponibilidad de las camas UCI? A ver, una cosa que nosotros sabemos como peruanos es que nuestro sistema de salud nunca ha sido de los mejores. Ya teníamos bastante complejidad, bastantes carencias, bastantes deficiencias, y así hemos entrado en esta situación de una pandemia. Lo que hemos hecho durante los últimos
las últimas semanas, digamos, los últimos meses, ha sido tratar de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema. Tenemos una capacidad de respuesta que, por supuesto, como todo sistema, tiene sus límites, pero lo estamos tratando de manejar de la manera más organizada posible. Sabemos que tenemos fallas, sabemos que a veces el sistema no permite captar a las personas con la velocidad que requerimos, pero estamos tratando de ajustar permanentemente todas esas clavijas que hay que ajustar para que el sistema como tal funcione. Y no solamente en Lima, porque esto hay que decirlo también. A nosotros como gobierno nos interesa cada peruano, esté donde esté. Y entonces también este proceso implica fortalecer las capacidades en las regiones y tenemos una determinada cantidad de camas UCI, pero lo que tenemos que lograr hacer es no necesitarlas, ojalá todas. Necesitamos ser capaces de bajar la cantidad de contagios que se producen, necesitamos ser capaces de poder tomar las medidas de prevención adecuadas, el aislamiento social sigue siendo la mejor de ellas, y con eso poder bajar la proporción de camas de hospital que se requieren y de camas UCI, por supuesto, porque ningún sistema está preparado para la irresponsabilidad de la gente. Ningún sistema. Usted estuvo al frente del episodio en Huarochirí y ahora hay mucho temor sobre toda esta movilización. Hoy mismo se ve a personas prácticamente en un peregrinaje por la Panamericana. Señalan ellos directamente que, bueno, que acá no tienen pues qué comer, que por lo menos en sus lugares de origen tendrán algo que sembrar y con qué mantenerse. Es un drama realmente humano. Y por otro lado, es un foco infeccioso muy grande. ¿Qué evaluación se está haciendo finalmente de toda esta suerte de éxodo? Sí, efectivamente, nosotros lo hemos dicho, la regla sigue siendo que uno puede realizar su aislamiento social. Sabemos que hay condiciones en las cuales las personas, por determinadas razones, no pueden cumplir con este aislamiento social, ¿no? Diferentes razones que las personas esgrimen, pero una cosa que es clara también es que la conducta de las personas que salen y se aglomeran, sea bajo la condición que sea, es una conducta que nos pone en riesgo a todos y a todas. Pone en riesgo a los que están participando de una movilización, pero también pone en riesgo a las personas que se van encontrando en el camino. Y eso es una cosa que no podemos avalar. Por eso es que estamos tratando de hacer un esfuerzo como gobierno de que las personas entiendan que estamos tomando medidas para focalizar el apoyo a través de los diferentes tipos de bonos, a través del soporte con las canastas de alimentos de los gobiernos locales. Estamos tratando de llegar a tener espacios que puedan albergar transitoriamente a las personas más vulnerables, pero esto no significa que podamos permitir que las personas puedan simplemente salir y ponerse en la carretera a marchar. Esa es una conducta que atenta contra la salud de los demás. Y eso es algo que tenemos que parar. Estamos, por supuesto, en conversación con los diferentes actores. Yo personalmente he estado acompañando las acciones de identificar a estas personas que están en una situación vulnerable, trasladarlas y permitir que puedan tener un espacio de tránsito seguro. Pero claramente esto no está hecho para simplemente que alguien se ponga a marchar en la carretera y le doy cobijo, porque entonces tendríamos un montón de gente marchando en las carreteras. Sabemos que hay condiciones muy especiales y estamos tratando de identificarlas, pero nuevamente, la responsabilidad tiene que ser una característica de nuestro accionar. No podemos nosotros, por más necesidad que tengamos, simplemente generar una aglomeración de personas, porque creyendo que estamos caminando hacia la salvación en nuestras regiones, porque no tenemos que comer o porque no tenemos dónde vivir, lo que estamos haciendo en realidad es caminando hacia la muerte, porque si nos aglomeramos, si empezamos a mezclarnos todos, lo que vamos a lograr es contagiarnos. Y ese es el tipo de conductas que no queremos y que necesitamos que la gente entienda que son de alarma. Basta ver las imágenes para entender que esto es pues, de alto riesgo. Vamos a volver después de la pausa para ahondar con Fabiola Muñoz sobre este Día de la Tierra tan especial, tan particular, en medio de una situación desafiante para la humanidad, pero en otro sentido incluso iluminadora. Volvemos.
Volvemos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Antes de la pausa usted nos señalaba que a propósito precisamente del Día de la Tierra que se celebra hoy, esta es una oportunidad para repensar muchos de nuestros hábitos, incluso pues el de las aglomeraciones. Y el propio presidente Martín Vizcarra ha estado incidiendo, ¿no?, en el tema de incluso los cambios en hábitos de consumo y demás. Bueno, la realidad nos está llevando a una evidencia en lo que significa pues el retail y demás, que son sectores de la economía que se van a ver muy afectados. Pero por otro lado, hemos visto pues y se han viralizado manifestaciones de fauna, de biodiversidad que se hacen patentes apenas la actividad económica retrocede un poquito, ¿no? Y hablamos por supuesto de las aves migratorias en la Costa Verde, los delfines, los cielos despejados y demás. Entonces, la pandemia nos ha traído una evidencia de que si la economía para, la naturaleza, no vamos a decirlo avanza, pero las emisiones sí se reducen de manera importantísima, que es por supuesto el objetivo de la agenda del cambio climático. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? ¿Cómo aprovechar de verdad una oportunidad así? A ver, yo no diría exactamente que lo que podemos inferir es que si la economía para, entonces la naturaleza se ve beneficiada. Yo creo que el mensaje más importante de este proceso es, si las cosas las seguimos haciendo de la manera que las hemos estado haciendo, entonces ese modelo, ese modo de hacer las cosas tiene un impacto muy negativo en la naturaleza, el ambiente, etc., ¿no? ¿Podemos hacer las cosas que necesitamos hacer para que una economía se desarrolle? Sí, por supuesto que sí. ¿Podemos reactivar las industrias, reactivar el turismo, el negocio, etcétera, etcétera? Por supuesto que sí. Pero si queremos mantener algunos de los beneficios, la mayor cantidad de beneficios posible de esta etapa, tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Y eso hace que tengamos la oportunidad ahora, en este momento, de repensar cómo hacer las cosas de una manera distinta para cuando estemos de regreso, para cuando volvamos a reactivar las actividades económicas. Yo conversaba hace poco con la ministra justamente de la producción, con Rocío, y le decía, ¿no? Nosotros básicamente fomentamos el tema del reciclaje, el tema de la segregación de los residuos sólidos, pero como una cuestión voluntaria, la segregación en la fuente, ¿no? Y el reciclaje como una conducta positiva. Ahora deberíamos hacerlo obligatorio. ¿Y por qué? Porque si nosotros vamos a incentivar al sector privado y se está poniendo todo el programa de Reactiva, vamos a generar recursos para que haya financiamiento para las actividades. Lo que tenemos que lograr es que la gente entienda que las prácticas que incorporan o las actividades económicas que incorporan prácticas ambientales son más rentables, son más eficientes, pero además contribuyen directamente a una mejor calidad de vida. Entonces, si voy a volver a empezar con algunas acciones, con el desarrollo de algunos sectores, ¿por qué no lo hago bien desde el principio, incorporando justamente la dimensión ambiental? Tratamiento de aguas residuales, reducción de emisiones a través, por ejemplo, de cambiar la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, reciclaje, puesta en valor de los productos de la agro y biodiversidad, consumir nuestros productos nativos, tener además patrones como actividades productivas como la agroforestería. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para que la economía funcione y funcione bien y crezcamos más, pero de una forma diferente. Yo creo que ese es el kit de la oportunidad que nos da esta pandemia. Ahora, ministra, para cerrar, por supuesto, desde la otra orilla le van a decir, no señora, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para que la economía resurja, no tal como iba, y tenemos que recuperar el espacio perdido para evitar la pobreza y demás. Va a haber también, de otro lado, pues, voces que vayan en ese sentido. Lo estamos viendo entre presidentes de potencias incluso. Pero es que justamente ahí es donde creo que tenemos una visión equivocada a veces. ¿Quién ha dicho que la economía no puede resurgir y ser más fuerte si incorporamos la dimensión ambiental? Al contrario, eso es justamente la economía circular. Aquellas empresas, ¿no? Y además ahí la Sociedad Nacional de Industrias está muy comprometida en impulsar este tema, ¿no? Hemos conversado con varias empresas y creo que ese es el camino correcto. La economía circular, ¿qué cosa nos dice?
que tenemos que ser capaces de producir más con menos, usando más eficientemente los recursos, los insumos. Tenemos que lograr que ningún insumo venga de un bosque deforestado, por ejemplo. Tenemos que luchar contra las actividades ilegales como la deforestación, como la minería ilegal, y ahí tenemos que ser muy firmes, la tala ilegal, tenemos que ser muy firmes. Y además de eso, además de producir más con menos recursos y ser más eficientes, tenemos que ser capaces de que lo que producimos genere la menor cantidad de residuos y que los residuos que generemos podamos volver a insertarlos en el ciclo productivo. De esa forma no solamente estamos ahorrando, no solamente vamos a ser más eficientes económicamente, sino ambientalmente. Entonces, justamente esa falsa dicotomía es la que tenemos que romper. No es verdad que el desarrollo no puede ser amigable con el ambiente. Justamente el desarrollo sostenible es lo que tenemos que lograr e impulsar una economía circular y una agenda de reactivación económica alineada a la agenda de cambio climático es justamente la oportunidad que se nos presenta. Y yo estoy segura, estoy absolutamente segura que ese sentido de urgencia y esa ambición que nosotros queríamos lograr cuando discutíamos entre los países en la COP el año pasado en Madrid, no veíamos una forma de lograr que los países se compren este tema del sentido de incrementar el sentido de urgencia y la ambición. Yo creo que el coronavirus nos ha puesto eso hoy día en bandeja. Muy bien. Nos está enrostrando en la cara que la forma como hemos hecho las cosas es una forma que no ha sido la mejor. Y nos estábamos dando no solamente un respiro a la naturaleza, sino una segunda oportunidad como sociedad, como personas, como planeta, como tierra. Muy bien. Gracias, Fabiola Muñoz, por esta conversación en un Día de la Tierra tan particular. Gracias por estar con nosotros en Caracas. Gracias a ustedes. Bueno, sí, lo que acabamos de ver es la Costa Verde, ese paraíso que acaban de ver, ¿no? Y ni hablar pues del río Hablador, que nunca ha estado tan limpio como ahora. Vamos a una pausa y regresamos con más. Parece que el bolero se está volviendo a poner de moda y que Contigo en la Distancia va a ser el tema del verano o del otoño o del invierno, si es que esto continúa y continúa, pero todavía hay incertidumbre sobre la decisión que tomará el gobierno ante ya este fin, se supone, de cuarentena, y hay, por supuesto, incertidumbre grande sobre el efecto en la economía, que ya sabemos, pues, grande va a ser de todos modos. Sin embargo, hay estudios como el que publicó Ipsos en El Comercio en torno a que a pesar, incluso si las medidas de distanciamiento se relajan, la conducta de los ciudadanos pues podría o tendría que verse de todos modos afectada. Es decir, ya hemos incorporado la necesidad de mantener una distancia social, un aislamiento en la medida de lo posible para combatir pues este virus o la posibilidad de ser contagiados mientras salga una vacuna. Básicamente de eso estamos hablando. Para conversar precisamente sobre estos posibles, entre otras cosas, cambios en las conductas de los consumidores o qué esperan los consumidores a partir de este sismo en realidad que estamos viviendo actualmente. Está con nosotros Gabriel Ortiz de Ceballos, presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, a quien le damos esta noche la bienvenida. ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos esperar de los cambios entre los consumidores? Muchas veces pues se señala que la ley, por decirlo así, tiene que mantener amarrada a la gente para que aprenda, pero seguramente después de un periodo tan prolongado como este, como decía yo, es de esperar que estos cambios vayan a ser interiorizados y apropiados por la propia ciudadanía. Sí, yo creo que, digamos, estamos en una etapa, y la encuesta de Ipsos así lo refleja, donde la gente es consciente de que tiene que cambiar. Es una encuesta que se ha hecho a nivel urbano, ¿no? Pero a nivel, digamos, nacional, y incorpora A, B, C y D, nivel
niveles socioeconómicos. Entonces creo que hay un nivel de conciencia de que tiene que cambiar, pero a su vez falta, creo, reforzar, y yo creo que ahí las empresas pueden cumplir un rol bien importante de interiorizar esos protocolos de mayor seguridad. En tanto, las empresas son espacios donde los trabajadores están más habituados a cumplir con distintas reglas. Digamos, en el caso de la minería, que es el caso, digamos, tanto un sector que es probable que empiece, digamos, a operar digamos, entre los primeros sectores una vez que esto se defina por el gobierno, como por el hecho de que por ser industrias muy reguladas y por trabajar todo el tema de procedimientos y de temas de seguridad ocupacional, tienen muy parametrizado y muy identificado como qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Están muy acostumbrados a los protocolos, ¿no? O sea, cuando vemos las diferencias, por ejemplo, que han habido en mercados en Lima entre los mercados que han funcionado bien y los mercados que han funcionado mal, o en otras partes del país, ¿no? Vemos la diferencia inmensa que significa un mercado que funciona bien, donde la gente guarda su distancia, y un mercado donde hay aglomeraciones y muchísimo más riesgo de contagio, ¿no? Entonces, claramente se puede hacer las cosas bien, y yo creo que en ese elemento ya no de pasar de la conciencia a el hábito, las empresas pueden cumplir un rol importante porque dentro de la empresa los protocolos son parte de la vida diaria. Donde todavía no son parte de la vida diaria es en el ámbito más social, donde hemos estado acostumbrados, digamos, a un nivel de contacto, de cercanía, de aglomeración e incluso, digamos, casi de un desorden, en el caso del tráfico de Lima, en el caso de aglomeraciones, etcétera, en conciertos, en distintos deportes, etcétera, donde, digamos, un poco el hábito es, ya el comportamiento ya adquirido un poco es agarrar lo primero que se pueda, digamos, y casi que pelear por el sitio. Eso es imposible, eso tiene que quedar desterrado y por muchos meses. O sea, tenemos que hacer cola, estar distanciados 1,5 metros como mínimo, aprender a entender eso y a respetar las colas y el orden, tener, digamos, el hábito del cuidado del lavado de manos, el uso de la mascarilla, todo eso requiere que la gente interiorice conceptos que los puede tener a nivel de conciencia, pero no necesariamente de hábito, ¿no? Ahora, sí. Pero Hay que hacer trabajo en ese sentido. O sea, la evidencia que hay de los países que ya salieron de la cuarentena y, digamos, de China, Singapur, etcétera, y que la gente ha vuelto al trabajo, es que los niveles de contacto se dan no en el trabajo, sino se dan en el hogar y en el transporte. O sea, se dan alrededor de las actividades sociales y de transporte, bien, más que en el centro de trabajo mismo, ¿no? Pero hay una contraparte en los propios datos que Apoyo Consultoría brinda y que por supuesto tiene que ver con el inmenso universo informal que vivimos en nuestro país y que incluso podría, según estos datos, caer el empleo informal hasta 20%. En una situación tan compleja como esta, donde ya por ese lado, si hay cosas en las cuales teníamos ventaja, como nuestra política macroeconómica, en otras tenemos una clara desventaja, como es este universo laboral e informal en general, que nos complica y nos va a complicar más la vida. ¿Cómo evalúa esta situación? Yo creo que es una dificultad enorme. Coincido plenamente en que es algo que además se va a agravar porque adicionalmente a la informalidad, que ya tenía que ya implicaba una serie de dificultades, va a estar la desesperación
natural de la gente que pierda empleos e ingresos. Entonces, por eso creo, digamos, sin duda alguna se nos vienen meses muy duros, ¿no? Pero, digamos, creo que la manera de enfrentar el problema, porque no tenemos alternativa, hay que enfrentarlo, es tratar de ver, bueno, y de dónde están los peruanos que son más capaces de ayudarnos a que el resto entienda y se habitúe a la necesidad de seguir protocolos y estándares y distancias y reglas que hay que seguir sí o sí. ¿Cuál debería ser la secuencia, digamos, de la recuperación de los sectores económicos en el sentido de reingresar a la cancha? Usted acaba de referirse a un sector como la minería, se habla por supuesto de la pesca, se dice que al final no estarían pues sectores muy importantes y muy próximos para el consumidor, como el de gastronomía y restaurantes, y sin embargo esta misma encuesta dice que una importante mayoría, un 73%, estaría, por ejemplo, de acuerdo con el tema del delivery, de repente pues para poder ayudar a reactivar. Pero ¿cuál debería ser así en corto la secuencia esta de reactivación de los sectores? Yo no he hecho un análisis a fondo de ese tema, eso lo ve más apoyo consultoría, yo veo los temas más de comunicación. Creo que ahí hay, digamos, los criterios que se están utilizando de buscar un poco, por un lado, qué tan seguro es el sector, qué tan fácil es de implementar protocolos y elementos de seguridad, es un tema fundamental. Naturalmente, el aporte a la economía y al empleo también lo es. Y hay que encontrar la manera en la cual podamos pasar hacia una etapa en la cual tenemos que convivir con este virus hasta que haya vacuna, y eso de ahí es algo que va a requerir que todos cambiemos. Es decir, en el caso de las mineras, yo creo que podrían hacer una contribución muy grande, por ejemplo, los ingenieros que están, digamos, y el personal que está a cargo del control de los protocolos adentro de la mina, creo que podría ayudar muchísimo a las autoridades regionales y municipales para poder establecer protocolos alrededor de los mercados, digamos, distintos elementos del transporte, etcétera, porque todos nos tenemos que proteger a todos, y de verdad hoy día es bien difícil que un gobierno regional o un gobierno municipal, sobre todo de provincias alejadas, tenga el capital humano digamos, que sepa cómo establecer protocolos, pero de repente si hay una mina ahí o una mina cerca, esa mina lo hace todos los días. Entonces, claro, hay necesidad de conseguir que esa persona que lo ha hecho para la mina comience a pensar el tema para el mercado y para la estación de bus y para lo que fuera. Y claro, eso no es que todo tiene que hacerse mañana, pero sí se tiene que empezar a hacer, porque cambiar hábitos es algo que requiere tiempo, que requiere una planificación, que requiere un orden, y en el Perú si algo sobra es desorden. Entonces, creo yo que la contribución que distintos sectores empresariales, cada uno en su ámbito, puede hacer más allá de su esfera productiva individual, sino proyectándose más hacia la sociedad, de buscar cómo ayudar a ordenar. O sea, es clarísimo que todos los mercados van a tener, pues, si en un mercado, como hemos visto, ya vi una foto que es aérea, que es clarísima, que con los circulitos pintados en la vereda o el orden se mantenía con más facilidad. Bueno, pues hay que pintar circulitos en todos los municipios, en todos los mercados que hay. Hay en este momento un grupo de sociólogos que está trabajando y pensando, digamos, cómo enfrentar esto para distintos grupos y para distintos escenarios.
Yo creo que eso va a ser muy importante para ir preparándonos hacia este cambio y tener, digamos, cada vez más conciencia de que los próximos 18 o 20 meses vamos a tener que vivir de una manera muy distinta, ¿no? Mientras esperaba para la entrevista, veía los comerciales, por ejemplo, el noticiero, y solamente uno eh, es un buen referente visual de lo que hoy se necesita promover, porque si es la persona con la mascarilla y digamos y haciendo digamos un poco el elemento digamos de cuidado y de distanciamiento, ¿no? Pero digamos casi todos los comerciales que hay, porque además se han filmado antes de la pandemia, no hay manera de filmar hoy día nada. Entonces es el mejor comercial que se puede hacer de alguna manera con imágenes que ya se tienen grabadas, pero digamos ese contacto físico que está presente en los comerciales es un contacto físico que hoy día no es bueno. Así es. O sea, la gente le tiene que decir te quiero lejitos. Así es. Pero digamos no hay manera, como decías en la introducción, el bolero es no recuerdo Contigo a la distancia. letra exacta. Contigo a la distancia. Bueno, eso es, o sea, te quiero, pero a la distancia, porque es la única manera de protegernos y de cuidarnos, ¿no? Gracias Gabriel Ortiz de Ceballos por acompañarnos en Cara a Cara a la distancia, porque efectivamente, buenas noches, porque si los conceptos que estábamos manejando en esta conversación de protocolos, ¿no? Efectivamente, en una sociedad muy informal, y tienes empresas, ¿no?, que pueden de alguna manera ayudar a irradiar, ¿no?, este tipo de conductas, ¿no?, dentro de la sociedad. Comunicación, incluso estamos hablando también de lenguaje visual. En algún momento hemos presentado iniciativas que también van en esa dirección de cambiar nuestro chip para los tiempos especiales que estamos viviendo, y por qué no decirlo, también una suerte de aproximación pedagógica, ¿no?, en un país donde evidentemente pues la prevalencia informal en parte ha jugado en contra en esta cuarentena, y eso pues lo vemos con el caso comparativo de algunos vecinos. Hay algunos que realmente tienen incluso todavía una situación más compleja, pero nos hemos dado cuenta que a pesar incluso de haber tomado medidas de cuarentena de manera temprana, cuando no había ni siquiera un fallecido y apenas unos días después de revelarse el primer caso, pues aún así nos ha costado incorporar este cambio de conductas a nuestra vida diaria. Así que sin duda eso va a tener que darse sí o sí. Me despido, no sin antes recordarles que ahora mismo comienza el reportaje al Perú con Manolo del Castillo, este programa pues tan realmente entretenido y que de todas maneras nos suple, ¿no?, o nos cubre un poco esta sensación de nostalgia que tenemos a veces por viajar por el interior de nuestro hermoso país. Y luego a partir de las 11 la repetición de Hablemos de COVID-19. Ustedes que tengan una excelente noche en casa y nos vemos mañana. Buenas noches.